Hisakucha katoqt'añani akankiukullaka Karime Conde jupaja biointegral hay uksatoqet judant ora campaña wayuka utji hay kampiu jupaja qanayta awriktani a ver kunakasta campaña nakas kunakasta usunakas supanaka hay uñakipapjan taqinak. Bueno, pues hermana Karime, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano, muy buenas tardes, hermana. Muchas gracias por la cobertura. Como siempre, cada tarde estamos acá en el programa para poder invitar a todos los hermanos que me están escuchando para esta campaña solidaria que estamos realizando, ¿no? Esta campaña de un rastreo general que le cuesta tan solo 60 bolivianos, ¿no, hermano? Como ya estábamos explicando un poco respectivamente de la parte de la gastritis, que es cuál importante es este órgano, ¿no? De la mucosa gástrica del estomaguito, ¿no? Estas ecografías consta en la ecografía abdominal para poder ver la parte abdominal, la parte de la vesícula biliar, ¿no? Tanto tienen pacientes a dolencias de consumir bastante grasita, aquel paciente que consume comida recalentada, guardada, esas frituras, ¿no? Aquel paciente que consume bastante cordero, hermano, ¿no? Son los que ocasionan estos alimentos piedras y barro en la vesícula biliar, ¿no? Y mediante esta ecografía vamos a poder descartar si es que no hay una inflamación, una colicistitis en la vesícula biliar, si no hay un barro biliar, si es que no hay cálculos biliares, ¿no? A veces hay una piedrita, puede haber dos, múltiples, y mediante esta ecografía vas a poder descartar, ¿no? Aquello. También vamos a poder ver el hígado, hermano. El hígado ya más que todo da en pacientes de que tienen el colesterol elevado, bastante los triglicéridos, aquel paciente también que tiene poliglobulia, puede ser un higadito con grasa. Entonces descartaremos mediante esta ecografía el hígado con grasa. También vamos a poder ver quistes en el hígado, ¿no? Más que todo hay que evitar para el hígado con grasa, evitar las frituras, la alimentación. El hígado con grasa se llena uno por la alimentación. Aquel paciente que consume también en exceso las bebidas alcohólicas, ¿no? Puede haber un hígado cirrótico también, ¿no? Entonces nosotros mediante la ecografía, la parte del hígado vamos a poder ver si es un hígado con grasa leve, moderada o severa. Y también vamos a poder ver también el páncreas, ¿no? Lo que es también la mucosa gástrica, la famosa gastritis. Esta inflamación del estómago hace que ya tenga malestares generales en el paciente, ¿no? ¿Cómo nos damos de cuenta que hay una gastritis? Es inflamación en el estómago, esa boca amarga, saliva espesa, vinagrera, mal aliento en la boca, picante en la lengua o dolor de cabeza. Tú, hermano, que me estás escuchando, si tienes estos síntomas, ya son que eso ya indica que está inflamado la mucosa gástrica, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué hay una gastritis? Por un estrés, por la preocupación y también por la alimentación. Y también hay una bacteria del Helicobacter pylori, que esta bacteria ocasiona inflamación del estómago. Y mediante esta ecografía vamos a poder descartar todos estos malestares, hermano. También realizaremos la ecografía de los riñones. ¿Cuál órgano? Veremos ambos riñones, vamos a poder descartar lo que son piedritas, quiste, inflamación, dilatación. Nos preguntamos de cómo nos damos de cuenta de cuándo están mal los riñones, ¿no? Más que todo los síntomas son ese dolor de cintura, ardor en la planta de los pies, hinchazón en los pies, el orín amarillento, turbio, espumoso, ¿no? Esos son los síntomas más frecuentemente en los pacientes que cuando están los riñones inflamados o hay piedritas, ¿no? Aquel paciente que es diabético, aquel paciente que sufre de presión alta, aquel paciente que está con sobrepeso. Es muy importante consumir, hermano, bastante líquido para el funcionamiento de los riñones. Y mediante vamos a poder descartar todas estas enfermedades. También para todas las señoritas y mamás que me están escuchando, realizaremos la ecografía ginecológica. Vamos a poder ver en la parte de la vejiga, si no hay una incontinencia urinaria, si nos orinamos cada rato, cada momento, en la vejiga nosotros podemos ocasionar lo que es un sedimento, infecciones urinarias, ¿no? Si orinas poco a poco, cada momento, pica, arde al orinar, ¿no? El orín amarillento, turbio, ya puede ser una infección urinaria y mediante esta ecografía vamos a poder ver si no hay alguna cistitis, ¿no? Para poder descartar con algún laboratorio. Y nos vamos también con la ecografía, con la parte
del útero o matriz, como lo conocemos las hermanas, ¿no? En la matriz vamos a poder descartar lo que son la parte de tumores, miomas. Ya cuando nosotras a partir de los 40 años, 45 para adelante, ya perdemos la menstruación, ya entramos a la menopausia y podemos ocasionar un mioma, ¿no? Que a veces tenemos sangrados anormales, aquellas mamás que ya tienen 50 años, 60 años. Entonces, mediante esta ecografía vamos a poder descartar lo que es la parte de los miomas y tumores en la matriz. Y para las señoritas, ¿no? También realizamos ecografía para descartar quistes en los ovarios, ¿no? Si la menstruación se adelanta, se retrasa, tiene cólicos menstruales, nos preguntamos por qué tenemos cambios de humores, por qué tenemos manchitas en la cara. Mediante esta ecografía vamos a poder descartar. Aquellas mamás que tienen bastantes guaguitas, alzan pesados, se aguantan de orinar, la matriz de nosotras las mujeres se nos desciende, se nos baja, y mediante esta ecografía vamos a poder descartar también un descenso vesicuterino, ¿no? ¿Cómo nos damos de cuenta? Al reír, toser o estornudar, se nos suelta el orín por abajo, o sentimos en la ropa interior gotitas de orina, ¿no? Entonces, mediante esta ecografía descartaremos todo esto, que es la ecografía ginecológica que incluye en la campaña. Y también realizaremos la ecografía prostática para todos los varones, ¿no? Este control prostático es muy importante en el varón, que esta glándula es del aparato reproductor masculino, que a partir de los 25 años hasta los 35 años para adelante es lo correcto que se tiene que hacer un control, aunque sea una vez al año, para poder ver esta glándula si está en su peso normal. Lo normal de la glándula de la próstata tiene que medir 20 gramos. Anormal ya es que vaya creciendo poco a poco esta glándula, ¿no? Ya vienen dolencias con estas molestias. Pacientes jóvenes, mediante esta ecografía se puede descartar una prostatitis, que los síntomas son picazón, ardor en la punta de la parte del miembro, el orín amarillento, turbio, espumoso. Eso es una inflamación leve ocasionada de una infección bacteriana, que con un tratamiento sí se puede rebajar y vuelve a su peso normal. Ya pacientes a partir de los 40, más adelante un PES, ya se descarta con una ecografía, puede ser una hiperplasia de próstata, hay grado 1, grado 2, grado 3, que esto más que todo se inflama la próstata por la edad, que es lo normal, por una infección urinaria, porque el varón se aguanta de hacer pis, y el consumo de la cerveza, que es diurético, hace crecer esta glándula de la próstata en el varón, y es los síntomas un poco más molestosos. Duele la parte del ingle, orinan poco a poco, cada momento, se levantan en las noches 1, 2 o 3 veces a orinar, el chorro, la fuerza del orín ya disminuye, ya no es compresión, ¿no? Entonces, estos síntomas que ya ocasionan cuando esta glándula está crecida. Y entonces, ¿cuándo es preocupante que la glándula de la próstata, el urólogo ya quiere operar? Cuando la glándula de la próstata mide de 50 para arriba. Entonces, sería adecuado que se realice una ecografía prostática para hacer un tratamiento a tiempo real, ¿no? Y aquellos pacientes también que tienen sonda, también pueden venirse a hacer una ecografía, ¿no? Que esto más es ocasionado la sonda cuando la glándula de la próstata está crecida, aprieta la vejiga, por eso la parte del conducto de la uretra se inflama y ya no puede orinar el varón. Entonces, quedan cordialmente invitados todos los hermanos y hermanas que me están escuchando para poderse realizar esta ecografía solidaria a tan solo 60 bolivianos de un rastreo general para las damas y para los varones, que consta en ecografía abdominal, que tienen que venir en ayunitas los pacientes. Ecografía abdominal, ecografía renal, ecografía ginecológica y prostática. Para la ecografía ginecológica y prostática, el paciente tiene que traerse 1 litrito de agüita, tiene que tomar unos 10 minutos antes de realizarse el estudio, ¿no? Entonces, todo este paquete del rastreo general le cuesta a tan solo 60 bolivianos. Vamos a seguir atendiendo el día de mañana, 17 de octubre, y el sábado 18 de octubre, 2 días más de atención. Tu hermano que me estás escuchando, hermana, no desaproveches esta campaña del rastreo general de 10 órganos a tan solo 60 bolivianos. Vamos a estar atendiendo a partir de las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, porque el paciente tiene que estar completamente en ayunas, ¿no?
Nuestras direcciones vamos a atender en estas instalaciones de la Radio San Gabriel, al lado del teatro, ¿no? A la vuelta de la puerta principal. Estos 2 únicos días más de atención con el rastreo general. Estas son las direcciones. También tenemos nuestra otra sucursal en Río Seco, en la terminal interprovincial, dentro de la terminal, en el primer piso de CEGIP, al lado, a mano derecha, en la oficina 14, en ahí también para todos los hermanos que están llegando de provincias, ¿no? Todos los hermanos que están de los pueblos aledaños, que es un poquito aquí lejos, Radio San Gabriel, se pueden venir allá, a la terminal interprovincial. Los mismos horarios, la misma campaña, esta campaña solidaria, no desaproveche, a tan solo 60 bolivianos, el paciente tiene que venir completamente en ayunas, el Centro Biointegral Cuida tu Salud. Bueno, hermana Karime, por ejemplo, ¿no? Hoy en día la mayor parte de la población comemos a lo que encontramos. Claro que ¿no? sí. Comemos a lo que encontramos en el camino, ¿no? Por cuestión de trabajo, ¿no? Por el correteo, todo eso. Pero a ver, las síntomas más que todo de este hígado grasoso, doctora. Claro que sí, más que todo las dolencias de los pacientes, uno, ¿no? Puede ser los síntomas, el dolor de cabeza, dolor en el abdomen lado superior derecho, ¿ya? Un poco más el estomaguito se inflama, un poco más pancita tenemos, se hincha, ¿no? Entonces puede tener también un poquito de boca amarga, un poco saliva espesa, esos son los dolores más que todo. Como el hígado es el órgano que produce la bilis, cuando no hay vesícula biliar, lo que se llena con grasita es el hígado. Entonces puede ser en grado 1, grado 2. Esos son los dolores más que todo. Y cuando está el hígadito con grasa, más afecta la vesícula biliar. Cuando renegamos, lo propio duele todas las partes del abdomen lado superior derecho. No, así ujilat kuyakana, como es que tiene cateja, casi están huaquiucha, ¿no? Y hasta la liquintata, hayuka, hanaskikite, sasina, zaraquisto. Kamas que ahora quiñan jiwasanaka unjaya siñani, ¿no? Eke ususto, la casa sartata alco hayukamawa sarakiwa, ukatja y hasta existan acá puraka, checa kup hayuka usuraki, sina, ¿no? Hayuk unjite siñana, a ver, kun jamas kis ilcha yokos chuymas kun jamas kis hilat kuyakanaka. Hichak kuyakanansi, ¿no? Sarakiwa y hasta kuyakanaka roja y hasta unitataneo. Kuyakanaka hichurnakanja, wawa qeptat a veces pa wawa istata qepis qeptasita. Hayu kamo sarnaqapje, ¿no? Hayu kao, aus pachajumaja, ka matriza ojalaqtjito, matriza ya saraqjitos así. Mailat hasta chojas hasta. Mai hachiu chojas harat. Hayu kanaka tunitasiñan chachanakaste es hilataxan mainisas kanaya haniu chamam chojor seampi no hayu ka no wainaka sin may hayaru chojtan hacha ya hilirehtan y hasta ka pusitunka pescatunka sohtatunka marana haniu ukama presión hayu kanejete sasin qarakes askis pa kuyakanansi no unit asiña hanchimanka sakun jamaskis avis pachajiwa zapata que campistastan amparanax piskustanka. Exactamente, y es algo que también nos debería llamar la atención el tema de nuestra salud. A veces también lo dejamos para segundo, tercer y cuarto plano, licenciada, también, y es algo preocupante. A mí me llama la atención, ¿no? y un poquito también viendo este tema del tema de la próstata, ¿no? Usted decía que ya van orinando los varones de manera constante y es turbio. Ahí ya se puede detectar algún tipo de problema, algo para prevenir, que no sea un medicamento, o cómo es que de alguna manera se puede seguir un tratamiento de manera natural, licenciada. Claro que sí, ¿no? Mediante esta ecografía podemos descartar, ¿no, hermana? Si es que la parte de la glándula de la próstata, si es que es una prostatitis, sí se puede hacer un tratamiento, que eso netamente es con antibióticos. Es como la esponjita esta próstata, haces un tratamiento para esta infección bacteriana, lo eliminas y la próstata vuelve a su peso normal. Cuando ya es una inflamación anormal de la glándula de la próstata, esta glándula prostática ya presenta más síntomas en el varón, ¿no? Ahora decimos, no queremos hacer algún tratamiento antibiótico con el urólogo, nosotros queremos seguir con algún tratamiento remedio con la medicina tradicional o un medicamento natural, ¿no? Ya están bastantes hierbas que están saliendo que
antiguamente teníamos, que lo que nosotros les podemos aconsejar es muy bueno, hermana, también las pepas del zapallo. 4 pepitas del zapallo, hágalo secar. Una vez secado, hágalo hervir unos 7 minutos con 1 litro de agua, y esta agüita del zapallo es buen desinflamante prostático. También el famoso isaño negro, ¿no? Hay de 2 tipos, el isaño negro. 1/4 parte del isaño negro tiene que hacerlo hervir unos 7 minutos con 1 litro de agua. ¿Por qué no se muele o por qué no se consume excesivamente? Porque uno es picante. Segundo, a veces afecta excesivamente el consumo del isaño negro también a la vista. Entonces es bueno estos medicamentos naturales, por ejemplo, los matecitos de manzanilla, antidesinflamatorio, tanto para dama como para varón. Entonces estas hierbas que le he indicado de las pepitas del zapallo, del isaño negro, es netamente para el varón. Buen desinflamante prostático. Y para el tema de las damas, ¿no? Cuando ya tienen la caída de la matriz y constantemente, licenciada, tienen la infección urinaria. Claro que sí. Esta de la infección urinaria, como matecitos, previamente o por vía oral pueden tomar los matecitos de manzanilla, parte genital, se pueden lavar, evitar en sí, para evitar las infecciones urinarias o infecciones vaginales, limpiarse siempre de adelante hacia atrás, ¿no? De la parte de los labios hacia la parte del recto. También podemos ayudar también evitando de no alzar pesados, no aguantarnos de orinar. En ese momento se nos baja la matriz de nosotras las mujeres cuando ya tenemos hijitos o alzamos pesados. También no lavarse con shampoo ni jaboncillo porque hacemos más flujo vaginal. Lavarse con agüita o manzanilla o también con un jabón íntimo, ¿no? Para esa área. Ahora, aquellas damas que cuando ríen, tuecen o estornudan, se les suelta el orincito, es un descenso, hay ejercicios vesicales que cualquier ginecólogo le puede indicar. Echarse en la camita, subir los pies hacia arriba y cruzar en forma de tijeras. ¿Para qué? Para que esta matriz ya no vaya descendiendo, porque tratamiento natural como tal o medicamento farmacéutico que suba la matriz no hay. Sí, evita los ejercicios vesicales que esta matriz ya no vaya descendiendo. Hay otras damas que también ya sienten en la parte de abajo, ¿no? En los labios, un bultito que se les está saliendo o colgando. En ahí ya directamente ya se hace una suspensión de la matriz con una malla de la parte de abajo, se suspende, se sube, ¿no? Eso ya es quirúrgicamente ya directamente con el ginecólogo. Pero realice, hermana, que tú me estás escuchando, estos ejercicios vesicales, échese en la camita, suba los pies hacia arriba y cruce en forma de tijera los pies. ¿Para qué? Para evitar que esta matriz ya no se te vaya descendiendo. El otro ejercicio también es que cada vez que vayas al baño, no orines de golpe. Orinas un poquito, retienes el orín, es decir, te aguantas, cuentas hasta 7, otra vez sueltas el orín, otra vez te aguantas de orinar, cuentas hasta 7 y orinas normal. No orinar de golpe, hacer 2 pausas, contando hasta 7, y eso ayuda a refortalecer, a contraer la parte de la matriz. Y el otro ejercicio también es cuando estás sentadita, vayas chocando la parte de las nalguitas. Esos 3 ejercicios ayudan a todas las mamás y a todas las damas que tienen estos malestares generales. Ahora también otros pacientes que están en el campo pueden hacerse mantear, hasta con pomadita de mentizán puede ayudarse de abajo hacia arriba, se pueden ir flotando para que esta matriz no vaya descendiendo. Ahí está, hermano Freddy. Y ese tema también es importante, ¿no? Lo decíamos, licenciada, porque no todos tienen la facilidad de poder trasladarse para poderse realizar un chequeo médico, y por eso le hacíamos la consulta a la licenciada, para que ustedes también tengan conocimiento y qué mejor es realizarse las ecografías para que pueda usted descartar que tiene algún tipo de problema de esa naturaleza. Y los 2 más principales tienen que ver con el descenso de la matriz de la dama y en el varón también con el tema de la próstata, porque lo demás ya tenemos molestias e inmediatamente tenemos que acudir al médico, y es importante por eso, hermanos, hermanas que nos están escuchando, que se hagan estas ecografías para poder descartar cualquier tipo de problema, porque ¿quién pues come a las 12 del mediodía? Casi nadie. Por eso, hermanos, hermanas, nosotros, qué sé yo, nos cocinamos esta tarde y decimos, ya mañana no vamos a cocinar, y mañana nos calentamos, pero no sabemos que eso nos hace mucho daño, hermano Freddy, licenciada también, y por eso las recomendaciones, tómelo muy en cuenta, por favor, porque la mayoría de la población, acá principalmente en la ciudad del Alto,
por el tema también del comercio, de los gremiales que tenemos, ¿no? Todos andan trabajando muy duro también y se descuidan también del tema de la salud, así que por favor, aprovechen esta campaña que van a tener el día de mañana y pasado mañana también para que se puedan hacer ese chequeo médico, hermano Freddy. Hay no Gilat Cuyacanaca, ¿no? Fuera de esto, en las provincias más que todo, licenciada, de orinar, por ejemplo, no nos aguantamos, ¿no? Vemos la pampa, donde sea, nos orinamos nomás, pero en el alto es lo mismo, tienen baño, pero en la ciudad no hay dónde ir a orinar, tendremos que aguantarnos. Tanto la mujer como el hombre, ¿no es cierto? Claro que no, sí. hasta que encontremos baño, pero en la ciudad no hay baño. Y eso es de tener por lo menos 1 hora, 2 horas hasta encontrar baño, ¿es dable? No es dable, ¿no? Porque en ahí ya ocasionamos que la parte de la vejiga, la parte de la pared se inflame. Por eso hay incontinencia urinaria, tanto en el varón como en las damas, pero esto más afecta en las mujeres. Pensamos que es una infección urinaria, pero como tal no, solo es una inflamación de la parte de la vejiga, eso se llama una ITU, infección del tracto urinario, ¿no? Eso hace que cada ratito quieras ir al baño, la dama ya no puede aguantar como el varón, por eso va cada ratito y hace en gotitas. Pasa unos 5 minutos, otra vez en gotitas, pero se les pasa, puede estar eso en 1 día, en 2 días, hasta en otras damas puede durar hasta 1 mes, por eso dicen, ¿por qué tengo frecuentemente infección urinaria? Pero eso no, solo es una inflamación de la parte de la vejiga, porque esta vejiga se vuelve en sedimento con esta orina. Exacto, pero las damas lamentablemente no, y tienen que buscar tal vez un servicio higiénico también, hasta encontrarlo pues terminan reteniendo, lo cual también a la larga nos puede ocasionar. Pero fuera de esto también, ¿no? Los baños, ¿no? También, digamos, hay ciertos lugares que no están bien aseados. Exacto, hay que tener cuidado también. Y eso también afecta. Exactamente, porque igual nos puede incluso transmitir algún tipo de enfermedad, pero incluso hay que tener cuidado, ¿no? Si usted puede y tiene la posibilidad, siempre llévese un pañito húmedo para poder limpiarlo, ¿no? Antes también de que usted lo vaya a utilizar, ¿no? A veces ni eso tenemos, ¿no? Y tenemos que ver el modo, pero tenemos que cuidar nuestra salud. No, hay Cuyacanaca. Hanchina casa. Hanchiman casa están ahí manca y hasta un asiñani gilat Cuyacanaca. No chachanaca llamas a Vespachaja y hasta la licenciada Saskiwa. Kunaus ate kuma chojor tajayas. Kunaus y hasta hopokon hani aski kit. Ya kapana kasapje no ya. Chojor hopokon ha ana ya service umant hayu katu kama hopokones asen sapkhara. Hani aski kit sasin wa kana istarekis. Un asiñani no. Próstata hayu ka uso. Bueno, licenciada, nuevamente reiteraremos los días y los órganos que nos van a revisar, digamos, doctora. Claro que sí, como le estaba indicando, la ecografía le consta con la campaña de 60 bolivianos, el rastreo general de 10 órganos que consta con la ecografía abdominal. Vamos a poder ver la gastritis, en la vesícula biliar si no hay piedritas, no hay barro, el páncreas, el vaso, el hígado si no hay hígadito con grasa, si no hay también quistes en el hígado. Esta ecografía abdominal tanto para dama como para mujer. La ecografía de los riñones, descartaremos piedritas, quiste, inflamación y dilatación. También realizaremos ecografía ginecológica para poder descartar quistes en la parte de los ovarios, en la parte de la matriz, si no hay tumor, miomas, descenso. Para el varón, para poder ver si no hay alguna incontinencia urinaria, si no hay algún sedimento, vamos a poder ver también esta glándula de la próstata, en qué grado está. Todo este paquete consta de 10 órganos a tan solo 60 bolivianos. El paciente tiene que venir completamente en ayunas y traerse un litrito de agüita para poderse realizar la ecografía ginecológica y prostática. Son 2 únicos días de atención, el día de mañana, viernes 17 y sábado 18. 2 últimos días de ecografías del rastreo general. No desaproveche esta campaña de salud a partir de las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Las atenciones son en estas mismas instalaciones de la Radio San Gabriel, al lado del teatro. De la puerta principal a la vuelta es el teatro, ¿no? Ahí van a estar nuestros letreros y nuestra segunda sucursal es en Río Seco, en la terminal interprovincial. Dentro de la terminal
primer piso de CEGIP, al lado, a mano derecha, ¿no? Ahí quedan cordialmente invitados todos los hermanos que me están escuchando, no desaproveche, a 60 bolivianos, los números de celular al 705-705-84 o al 735-64-824. Reitero, al 705-705-84 o al 735-64-824. Muchas gracias, hermano, muchas gracias, hermana. Gracias por la cobertura también a la radio y al programa. El Centro Biointegral Cuida tu Salud. Ay, comata, licenciada Karine, hay pamper skip autan hilat kuyakana hanchinak siñani, no askiva hilata Teodoro Robles, que más jutawayam, no unistesim hanchimanka kun jamás tas, ya que pachasistan ahí, no hanena kuna usutak, kona komarakis, pero ma akat jamata ya maya usuto, maya usurakis, maya, ya esto ka complicación hayuka, ukaki haltan collereo kaya, collere, coltitaisen, collere ya esto acá hasta avanza tajeos hanuka acá pastilla kanak umatsas hiwasana kanira umuktantu kanak yas haneuka doctor yatkit hanik umarachkituti yaqapanaka sabharak sta hilat kuyakit komasti hutawayam yasta biointegral hayuksan kirinakaja sistanua campañas acá hanchinak unitañataki waqtiap japoniwa hilat kuyakita no askiwa unitesiña kwatakiwa Nairoros por Aniwai, Cauquiteja Cuyaka El Bajayu Paso. Askin Jama, Esiñani, Sasina, Juparusa, Sawarak Tangilat Cuyacana, Waliki, licenciada, bueno, muchas pues, gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, muchas gracias. Hay comate, ya está escrito Aitan, Cuyacanansi, una teje churo, jueves un casin, Gilatana Cajaniki, Jutan Oepkite, ya está una teja política taipita, Arusiña, Janeu Utjete.